Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante dentro del ámbito de recursos humanos y es el de selección, inducción y evaluación de desempeño. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, uno de los procesos claves dentro de todo este ámbito de la contratación de un personal es la etapa de selección, ¿no? Selección es el proceso de elegir a las personas con las calificaciones que son necesarias para un puesto de trabajo, ¿no? Y que cumplen con esas competencias que requiere dicho puesto. La selección es el proceso de diferenciación de los candidatos, ¿no? De una forma ordenada, donde se pueda identificar, donde se pueda clasificar y contratar a la persona que tenga la más alta probabilidad de éxito dentro de un determinado cargo, ¿no? ¿Por qué son importantes las técnicas de selección de personal, ¿no? Y la respuesta es básicamente sencilla, ¿no? Las malas contrataciones acaban costando importantes cantidades de dinero y de tiempo a una empresa, sobre todo de tiempo, ¿no? El dinero se consigue finalmente, pero más que todo el tiempo. Todos hemos pasado en algún momento por estas famosas técnicas de selección, ¿no? Vamos a ver a continuación, la más famosa de ellas, por ejemplo, las entrevistas, ¿no? Que en algún momento hasta cierto punto nos ha resultado un poco incómodas, ¿no? Dependiendo de las técnicas utilizadas, pero que finalmente contribuyen a todas las empresas a tener esa información que requieren para ver si el candidato es el más idóneo o no, ¿no? Ahora, siempre nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué demora tanto un proceso de selección? ¿No? Hay, por ejemplo, empresas que nos han llamado después de un mes. Hay empresas que nos han llamado después de 45 días, ¿no? Donde incluso ya hasta la esperanza habíamos perdido de poder ingresar a esta institución. Pero ¿por qué? ¿Por qué se demora tanto? Antes, ¿no? Antes cuando postulábamos a un puesto laboral, ¿no? Solamente era evaluada la parte técnica, ¿no? Se veía que el currículum cumpla con todas las especificaciones o conocimientos técnicos requeridos, llámense de repente el tema de carrera, algún diplomado, alguna especialización, alguna certificación de repente, ¿no? Pero ahora es distinto. Ahora las empresas no solamente evalúan la parte técnica, van mucho más allá de eso. Ahora son muy evaluadas las habilidades blandas, ¿no? Y las habilidades blandas tienen que ver mucho con la misma persona, ¿no? Con ser uno mismo, con ser esa persona transparente, esa persona natural. Por eso es que en las entrevistas, por ejemplo, nos damos cuenta, ¿no? Si la persona está diciendo cosas que no son, ¿no? Ya ustedes saben que el papel y el Facebook aguanta todo, ¿no? Entonces pueden decir, yo he logrado tal cosa en una empresa, yo soy así, de esta manera, y bueno, con todos los exámenes y con todas las pruebas que se hacen, finalmente se determina que esa persona no cumple con los requerimientos para para ese puesto laboral al que está postulando. Entonces, en el caso de las habilidades blandas, ¿no? Hablamos de todas esas competencias internas, ¿no? Que se desarrollan a través del tiempo. Porque sepamos que, por ejemplo, el trabajo en equipo, por ejemplo, es algo que se va desarrollando también en el tiempo. Ahora bien, el proceso de selección, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es un proceso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que inicia desde la recepción y la valoración del CV, ¿no? O del currículum vitae, ¿no? Entonces, en estas épocas o en estos tiempos, ¿no? Todos los CVs están siendo recepcionados, reclutados por estas páginas, ¿no? O bolsas de trabajo que ofrecen dentro de toda su competencia, ¿no? De donde evalúan al personal, también la recepción de este currículo, ¿no? Si cumple en un primer filtro, recordemos que siempre hay esta parte de un prefiltro, ¿no? No definitivamente una selección, sino un prefiltro, se toma un contacto inicial, ¿no? Hacemos de repente una prellamada, ¿no? Para conocer brevemente al candidato. Ojo, que en la prellamada o en esta llamada inicial, no es que conozcamos de forma completa al candidato, no lo conocemos a totalidad, más allá de lo que nos indica ese currículum, ¿no? Ese CV. Entonces, pero queremos ver cómo se expresa, cómo habla, qué piensa, ¿correcto? Entonces ahí nos hacemos una idea y hacemos ese llamado prefiltro, ¿no? Ahora bien, luego se procede a una entrevista personal, que en este caso, como ya lo hemos comentado, se está requiriendo una entrevista virtual,
¿no? Por el tema de la pandemia, claramente, donde queremos conocer más de esa persona, ¿no? Y más allá de conocerlo solamente en voz, con este contacto inicial, con esta previa llamada, ¿no? Queremos verlo, queremos saber cómo se expresa, ¿no? Cuáles son sus gestos, cómo habla, ¿correcto? Posteriormente ya viene la entrevista técnica. Ahora, si nos damos cuenta, primero se ha hecho esta entrevista personal. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hacer este filtro desde las habilidades blandas. O sea, ya sabemos, mediante el CV que hemos leído, ¿no? Que cuenta con tales especializaciones, tales conocimientos. Pero mi filtro va a empezar realmente en esta entrevista personal, ¿no? Porque yo voy a empezar a ver cualidades de repente que pueden ajustarse al puesto de trabajo, ¿no? Posteriormente, ya viene la entrevista técnica, donde de repente ahondamos más y profundizamos más en el tema netamente de conocimientos y el tema netamente técnicos. Posteriormente, pasamos a la realización de pruebas, ¿no? Donde valoramos que sea adecuado e idóneo justamente para este puesto, para este perfil. Ojo que en este proceso de selección también estamos viendo si este personal se adecua a la cultura organizacional, ¿no? No solamente estamos viendo que cumpla con el área, sino que se adecue a todo el entorno organizacional. Por ello se hace esta realización de pruebas. Y finalmente ya se procede a la toma de decisión, ¿no? Ya vemos que de toda la terna, ¿no? Comúnmente siempre llegamos a los 3 candidatos, ¿no? De toda esa terna, bueno, ya procedemos de repente a elegir al más idóneo, ¿no? A veces en realidad no difieren tampoco por mucho, ¿no? La diferencia entre uno u otro candidato, pero siempre hay algo, ¿no? Que los va a diferenciar, ¿no? Ahora, eso también tiene que ver con el tipo de reclutador, ¿no? El tipo de evaluador, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tipo de organización que está haciendo esta evaluación. Claramente todas las organizaciones no piden lo mismo, ¿no? Entonces, estos procesos de selección difieren en cuanto a organización, en cuanto a empresa. Es decir, la respuesta que estoy dando para una empresa no va a ser la misma para otra empresa también, ¿no? Porque a veces me hacen cierta cantidad de preguntas, por ejemplo, pero las respuestas no son las mismas. Por eso es que se les pide a los candidatos que sean lo más transparentes y lo más naturales posibles. Acá no entra a tallar de que haya preguntas aprendidas, ¿no? Porque lo que queremos en realidad es conocerlos. Bien. Entonces, allí tenemos, ¿no? A modo de resumen, quizás, las etapas del proceso de selección, donde inicia con el análisis de las necesidades. Sabemos, ¿no? Que para solicitar un puesto de trabajo, no es que se le ocurre al área de recursos humanos, ¿correcto? De que va a haber un puesto, sino que nace de la necesidad del área misma, del área usuaria, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser de repente en el área de logística, donde hay un coordinador, hay un supervisor y hay un asistente, ¿no? De repente este asistente no se abastece en hacer todo el trabajo él solo, entonces va a haber un segundo asistente, ¿no? O de repente un practicante. Entonces nace este análisis de necesidad, van a ser dentro del área usuaria. Posteriormente, esa información se va a enviar, ¿no? Al área de recursos humanos y se procede también a la parte de reclutamiento. Se va a hacer la recepción de candidaturas, que como hoy día ya lo vemos, es de manera online o se da de manera online. Se hace una preselección o una especie de prefiltro, ¿no? Para evaluar. Muchas de las empresas lo hacen inicialmente por las habilidades blandas, como ya les mencioné, porque las habilidades técnicas se pueden corroborar rápidamente, ¿no? Se hacen las pruebas, la entrevista, ¿no? Se valora y se toma una decisión y posteriormente ya se procede a lo que es la contratación, ¿no? Pero el ingreso de un recurso humano tampoco acaba allí, no acaba en el tema de la contratación, sino que también tenemos que incorporar a este recurso humano, a este talento, a la organización y hacerle seguimiento sobre su avance. No se trata simplemente de incorporar a una nueva persona y listo, ya cubrí el puesto. No acaba allí, ¿no? No acaba allí. Bien. Tenemos entonces unas preguntas, una de las preguntas de repente más importantes
que nos hacemos cuando vamos a postular a un nuevo puesto de trabajo, ¿no? O también una de las preguntas que más han recibido las empresas dentro de estas pautas de recursos humanos, ¿no? Que son, ¿cuáles son las habilidades más valoradas dentro de un proceso de selección de repente o dentro de la contratación de personal, ¿no? Entonces tenemos que el trabajo en equipo es una de las habilidades más valoradas. Como ya les he dicho en algún momento, el trabajo en equipo requiere mucho más que un esfuerzo individual. Las personas no trabajamos de forma aislada, ¿no? Entonces, una persona que no tiene esa habilidad difícilmente va a poder encajar no solamente en el área, sino a nivel de corporación y también fuera de la misma, porque recordemos, ¿no? De que si bien es cierto, yo tengo un área, y seguimos con el ejemplo de logística, el área logística interrelaciona con muchos proveedores y con muchos clientes también, ¿no? Entonces, si yo no tengo de repente esa habilidad de trabajo en equipo, de poder coordinar, de poder sacar de repente adelante un proyecto, me va a ser muy difícil la interrelación, pero a nivel corporativa y fuera de ella también. La toma de decisiones. Hay colaboradores que hemos visto, ¿no? Que dudan mucho en las decisiones. Si bien es cierto, tomar decisiones dentro de una organización puede acarrear, ¿no? En tomar, valgan la redundancia de repente, decisiones buenas o decisiones malas, es importante saber tomar decisiones. Pero para la toma de decisiones tenemos que evaluar todo el contexto, ¿no? Asumir la responsabilidad de proyectos. Hemos visto colaboradores que huyen a asumir dicha responsabilidad. Si bien es cierto, tienen el cargo, tienen la experiencia de repente, como que prefieren hacerse a un lado, ¿no? Y lanzarle la responsabilidad a otra persona. Eso es muy mal visto dentro de una organización. Finalmente, la responsabilidad la asumimos todos como equipo, pero en algunos casos siempre se nombra una persona que coordine, por ejemplo, ¿no? Adaptarse a los cambios con la tecnología como eje transformador. Eso se ha visto en medio de esta pandemia. Creo que ha sido el más claro ejemplo. ¿Nos hemos adaptado o no nos hemos adaptado a esta nueva realidad de tener que utilizar forzosamente la tecnología? Creo que a estas alturas ya no hay nadie, ¿no? Que si al inicio no sabía utilizar la tecnología, hoy siga en el mismo contexto de no usarla tampoco, ¿no? Capacidad para aprender. Yo creo, ¿no? Y les digo desde el ámbito de experiencia laboral y desde el ámbito también de haber reclutado personal dentro de organizaciones, que todas las personas tenemos la capacidad de aprender, quizás en mayor o menor medida, pero tenemos esa capacidad. No hay peor cosa, ¿no? Que de repente un jefe, y lo digo porque en algún determinado momento me he chocado con personas así, te diga, ¿no? Puedes hacer esto y que la persona diga, no, no puedo porque no sé. No sabes, pero puedes aprender, ¿no? Otra cosa es que de forma renuente y tajante me digas, no, no puedo, no quiero, ¿no? Entonces, todos tenemos esa capacidad de aprender, ¿no? Y ya depende de cada ser humano de repente involucrarse en ese tema, ¿no? Si nosotros como jefes, como reclutadores, como personas encargadas del proceso de selección, vemos que la persona va más allá y que tiene ambición de crecimiento, claramente debe de ser recompensado. Otra habilidad muy valorada es el liderazgo. No todos tenemos o no todos tienen esa capacidad de liderazgo. Algunas personas prefieren liderar y otras ser lideradas, ¿no? Capacidad de comunicarse, y esto va muy íntimamente relacionado al trabajo en equipo. La adecuación al cambio. Vuelvo y repito, esto también va netamente relacionado a la adaptación de cambios, sobre todo en tema de tecnología, ¿no? Por lo que ha pasado en la pandemia. La creatividad, ¿no? Hay personas que mantienen una mente muy cerrada, ¿no? Y en esa mente cerrada de repente no se atreven
a explorar nuevas formas de trabajar o nuevas ideas, ¿no? Y eso también es muy valorado. Y la empatía, ponerse siempre en el lugar de la otra persona. En medio de este contexto hay personas de muy avanzada edad que siguen trabajando y que en su momento, cuando esto de la pandemia inició, no tenían ni idea cómo trabajar con, por ejemplo, plataformas como Zoom. Sin embargo, vemos, ¿no? Cómo han ido evolucionando, pero nos hace falta tener empatía para lograr también entender que esa persona no es una persona que eh, conozca al 100% la tecnología como de repente sí la podemos conocer nosotros que nacimos en plena era tecnológica, ¿no? Bien. Fases en el proceso de selección. Tenemos, por ejemplo, la oportunidad y solicitud de carrera profesional, ¿no? Cuando se lanza una candidatura, ¿no? Hay una solicitud sobre una carrera en específico. Tenemos esa entrevista telefónica inicial o un también llamado prefiltro, ¿no? Posteriormente puede venir una primera ronda de entrevistas, las evaluaciones y puede incluso haber una segunda ronda de entrevistas. Repito nuevamente, esto depende de cada organización. Hay organizaciones que no se toman todas esas fases, hay organizaciones que no toman todos esos pasos. Eso es relativo a cada organización, ¿no? Hay organizaciones que incluso son más exhaustivas con sus evaluaciones y con su selección de personal. Por ejemplo, el tema de las mineras, ¿no? Las evaluaciones en el tema de minería es mucho más exhaustivo, incluso hasta en temas médicos. Y hoy en día, muchísimo más, ¿no? Por el tema de la pandemia. Bien, los tipos más comunes de entrevista, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la entrevista personal en diferido, que puede ser un ejemplo de, le podemos, por ejemplo, otorgar un listado de preguntas a un colaborador y estas pueden ser respondidas en una entrevista grabada, ¿no? Que posteriormente le pueden enviar a la empresa que está solicitando este desarrollo de pliego de preguntas, ¿no? Eventos de networking online también, ¿no? Donde hay una reunión en medio de la red y se hace también las preguntas requeridas y necesarias, ¿no? Para conocer al candidato. El social recruiting, que es una de las tendencias y nuevas técnicas de selección de personal que está cobrando mucha fuerza, ¿no? Que no es otra cosa que un reclutamiento centrado también en el candidato, ¿no? Y ayuda a las empresas a traer un talento adecuado, ¿no? Assessment Center, que es también llamado Centro de Evaluación, ¿no? Es también una de las entrevistas o las técnicas más comunes y permite detectar habilidades y competencias del candidato que de repente no han sido detectadas al momento de la entrevista. Predice ciertas conductas en oportunidades concretas. Preguntas disparadas. Las preguntas disparadas son aquellas preguntas que a veces hacen los reclutadores donde son, por decir así, preguntas sueltas, ¿no? Pueden ser, no son necesariamente estructuradas, son preguntas sueltas aparentemente, pero que tienen obviamente un fin, ¿no? Técnica de selección de personal, que es una especie de simulación, ¿no? Sobre casos concretos, cómo actuaría este candidato, y la gamificación, que está cobrando mucha fuerza, que se basa en una técnica de selección de personal, pero en base a juegos, ¿ok? En base a juegos. Bien. Tenemos entonces que para la selección, o dentro de este ámbito de selección, tenemos lo que ya todos los que hemos pasado por algún proceso de selección y contratación, ¿no? Hemos hecho, que es la aplicación de test y pruebas, ¿no? Nos aplican, ejemplo, pruebas de personalidad, de razonamiento lógico, ¿no? Test técnicos, incluso si es que es para otros países, puede ser de idiomas, pruebas médicas también, ¿no? Etcétera. Bien, dentro de este ámbito de la selección de personal, también se usan software, ¿no? Al igual que lo vimos el día de ayer en reclutamiento, donde había muchos software especializados en reclutar candidatos, ¿no? También tenemos el software para la selección de personal. ¿Y en qué nos ayuda? Nos facilita la captación del mejor talento, porque de repente al momento de hacer esta selección de personal, como ya les dije, está esta técnica de gamificación,
¿no? Que es básicamente desarrollada en base a juegos, ¿no? Agiliza la preselección y contratación de candidatos, puesto que este software nos ayuda a hacer un prefiltro mucho más fino, mucho más detallado, ¿no? De los candidatos. Garantiza el acierto de la elección para cada vacante y nos ayuda a contar con una bolsa de trabajo actualizada y de calidad, ¿no? Claramente, estas bolsas de trabajo, si bien es cierto, de repente nosotros hemos ingresado nuestro CV virtual, nos da la opción de poder actualizarlo cada vez, por ejemplo, que tenemos un trabajo nuevo, ¿no? O estudios nuevos, de repente, y podemos ir agregando lo que hemos estado haciendo, ¿no? Bien. Hoy en día, ¿no? Después de ya la selección propiamente dicha, de repente de un candidato, tenemos, por ejemplo, que las empresas envían esa información dándote las gracias, ¿no? Por la participación que has tenido en esa selección. Antes no se hacía, sin embargo, hoy en día consideramos que la experiencia del candidato debe ser buena desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces hemos visto cómo a veces nos envían estos mensajes, ¿no? Donde indica y dice, gracias por su interés en la compañía tal, recibimos muchas solicitudes de candidatos altamente cualificados y lamentamos informarle que no le hemos seleccionado para la siguiente fase. Pero al menos ya te da la información que es necesaria para que no estés esperando horas, días y de repente no aterrizar y pensar que esa empresa todavía te sigue considerando, ¿no? Anteriormente, ¿qué hacíamos? Esperar y esperar. Y cuando veíamos que ya pasaba una semana, 2 semanas, simplemente ya perdíamos la fe, ¿no? Pero hoy en día ya las empresas toman en consideración que el postulante tiene que tener ese respeto, ¿no? Tiene que tener ese respeto en cuanto también a su tiempo, porque el postulante invirtió tiempo postulando a ese puesto laboral, ¿no? Ok. Vamos a ver, ¿no? Dentro de este ámbito de selección, que es tan importante, porque en realidad la selección básicamente define el poder agregar un talento que valga la pena o que no valga la pena dentro de la empresa. Y como ya hemos visto, lo que se evita es perder tiempo y perder dinero también. Entonces vamos a ver el caso 1, que es de la empresa, muchos de ustedes de repente la conocen, Heineken, ¿no? Que es un análisis en base a la realidad, ¿no? Bien, vamos a ver acá 3 puntos. Había un proceso, ¿no? O estaban iniciando ese proceso de reclutamiento y selección de personal en esta empresa cervecera, ¿no es cierto?, muy conocida a nivel mundial, ¿no? Y cuando llega, por ejemplo, el candidato a la empresa, ¿no? El reclutador sale a recibirlo, ¿correcto? Y lo primero que hace es agarrarle la mano para conducirlo a la sala donde se va a hacer la entrevista. Hay candidatos, ¿no? Que obviamente se resistían a cogerle la mano al reclutador, ¿no? Porque puede incluso pensarse como un tema de acoso, como que otros lo tomaban normal, ¿no? Normal, como que, bueno, simplemente están siendo amigables, ¿no? Bien, ese es el primer análisis que hacía, cómo reaccionaba, ¿no es cierto?, el candidato frente a este escenario, ¿no? Y ojo, todo estamos viéndolo dentro del análisis de la realidad. Ahora bien, reclutador o entrevistador y candidato ingresaban a esta oficina para hacer la entrevista y empezaban a hacerle las preguntas correspondientes al candidato. Sin embargo, las preguntas no eran el fin de la empresa, más sí evaluar el comportamiento que tenían los candidatos frente a las situaciones propuestas. Un segundo punto que se evaluó, por ejemplo, es que se simuló que el reclutador se desmayaba dentro de esta oficina. Entonces, obviamente habían cámaras puestas, ¿no? Lo que querían ver es qué hacían los candidatos, ¿no? Cómo reaccionaban frente a una situación así. Que, ojo, si nos vamos a la realidad, puede darse. Puede que un colaborador, ¿no? También se desmaye. Entonces, ¿tú cómo actuarías? De repente lo quedas mirando o de repente ni te inmutas.
o lo ayudas. Entonces, lo que ellos evaluaban era el comportamiento. Más allá de las habilidades técnicas, ellos querían ver la forma de comportarse de la persona. Muchos candidatos simplemente se hacían a un lado y miraban, ¿no? A ver si le pasaba este supuesto desmayo o esta supuesta crisis al entrevistador, ¿no? Pero habían otros candidatos que realmente lo ayudaban, ¿no? Le echaban aire, aplicaban el tema de primeros auxilios. Entonces, desde ese punto ya hay un segundo análisis, ¿no? Tercer punto, hicieron una especie, ¿no? En esta empresa, para evaluar a los candidatos, de simulacro de incendio, pero el entrevistado no sabía que era un simulacro. Todos en la organización hacían como que realmente había un incendio y tenían que salir corriendo todos, ¿no? Entonces veían ahí la forma en la que el candidato se empezaba a comportar. En una de estas partes del simulacro hubo una especie, ¿no? Afuera de la empresa, de intento por salvar a una persona que iba a tirarse del segundo piso, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes de repente tienen conocimiento, hay unas mallas que ponen a las personas para que éstas se lancen, ¿no? Porque no hay otra alternativa. Tienen que lanzarse, pero obviamente no se van a lanzar al vacío, sino a estas mallas donde si caen, obviamente no se van a fracturar o no se van a lesionar. Entonces, todos tenían la malla sostenida, pero había un puesto vacío para esa malla y alguien tenía que cogerlo para que hiciera fuerza a todos lados y la persona que estaba en el segundo piso se pudiera lanzar. Entonces, habían candidatos, ¿no? Que cogían la malla y habían otros que no, que solamente se quedaban expectantes, o sea, mirando a que la persona, en qué momento la persona se tiraba del segundo piso, ¿no? Entonces, ese tipo de evaluaciones en base a la realidad y en tiempo real es la que hacía esta empresa Heineken. A ellos el tema de las habilidades no es que me las cuentes, ¿no? No necesito que me cuentes lo que yo puedo ver, ¿correcto? Entonces, no partía por ese lado, porque yo puedo decirle, por ejemplo, al colaborador, ¿y cuáles son tus habilidades? Y me puede empezar a mentir, me puede inventar, ¿no? Pero en este caso, yo estoy viendo, en base a hechos reales que obviamente el entrevistado no conocía, cómo se desempeña, ¿no? En base a una especie de realidad virtual. Finalmente, todos estos videos de estos entrevistados, ¿no? Pasaban a evaluación, ¿no? Y una vez que de repente se elegía al que mejor habilidad personal y habilidades blandas habían tenido, entonces era premiado en el estadio más grande del país donde estaban haciendo esta selección, ¿no? Y le decían que él era el ganador, ¿no? O sea, todo un tema de selección donde valoraba mucho que el colaborador, más allá de habilidades técnicas, tuviera las suficientes habilidades blandas para desempeñar un puesto de trabajo para esa empresa, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, también en el caso 2 de selección, la empresa Unilever, ¿no? Donde nos indica que no hay candidatos buenos o malos, solo el que mejor puede desempeñar un cargo. Y eso no solamente es de la empresa Unilever, es a nivel de todos. En algún momento, cuando nos han elegido para un puesto de trabajo, siempre nos ha tocado, al menos en algún momento, estar con la moral baja, de repente desganados, porque yo no y el resto sí, ¿no? Entonces, aprendamos algo, ¿no? No hay candidatos ni buenos ni malos, no existe tal definición. Lo que sí hay es personas que se adecúen mejor o en menor manera, ¿no? O en menor proporción a un puesto determinado de trabajo o a un cargo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Unilever? ¿No? ¿Qué hace Unilever cuando procede al tema de selección? Claramente pasa también con el tema de las entrevistas, sus procesos, ¿correcto? Pero más allá de eso, antes de iniciar o dar, supóngase que ya están en la terna final, ya han pasado por todo ese proceso de selección, ¿qué hace Unilever? A los 3 últimos candidatos
les hace pasar un día completo en Unilever. Un día completo desempeñando la función que supuestamente requiere ese cargo a donde están postulando. A ver, ¿tú qué haces si yo te pongo acá? ¿No? Claramente, en un día no se va a medir al colaborador en un 100%, pero nos damos una idea de la manera en que actúa, ¿no? Cómo así como fue también en Heineken, ¿no? En el caso anterior que ya les puse, en un solo día se dieron cuenta de las habilidades que tenía, sin necesidad de que me dijera qué habilidades tengo. Yo lo vi, ¿no? Yo entrevistador me di cuenta de la calidad incluso de persona, ¿no? De ver a una persona que solamente mira cómo la otra persona se tiraba del segundo piso, a ir y ayudar para que esa persona no se lesione. Lo mismo pasa aquí. Entonces, estas empresas ven el tema de reclutamiento, selección, contratación desde un ámbito más vivencial, ¿sí? Porque es muy difícil determinar cómo es una persona o un colaborador nuevo. Es muy difícil. Y lo que me pueda decir y lo que pueda plasmar en un papel va a ser lo que, de acuerdo a lo que él piense o lo que él diga, más no a lo que realmente sea. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, los reclutadores, las personas que están dedicadas a este ámbito de selección de personal, tienen que hilar fino en las evaluaciones que hacen, ¿no? También tenemos que Unilever, ¿no? Trabaja con inteligencia artificial, ¿no? Realidad virtual, y ya cuando son contratados, les dan pues obviamente muchas compensaciones, como por ejemplo un viernes flex. Si quieres irte más temprano, te vas más temprano, pero cuando yo requiero que pongas tu esfuerzo, por favor hazlo, ¿no? Esa es más o menos la consigna. Bien, caso 3, tenemos, por ejemplo, el colaborador es parte de la organización y eso se da en Google, ¿no? Google, al mismo ritmo que Facebook, incide mucho en el tema del colaborador. Sabe perfectamente que la fuente principal dentro de cualquier organización son los recursos humanos y es el talento. No hay por qué tratarlo mal. Más bien, lo que quiere Google es que el colaborador se sienta parte de la organización. Sabe que tiene una familia en casa, pero esta empresa donde estás trabajando es tu segunda familia. Y como tal, por favor, siéntate con la libertad de actuar y trabajar bien, ¿no? Esa es la consigna. Entonces, en el ámbito de selección hacen lo mismo. O sea, no tienes por qué sentirte nervioso ante las entrevistas o para pasar algunas pruebas, algunos exámenes. No, siéntete relajado. Eres ya parte de la organización, si es que no eres elegido, al menos en la experiencia del candidato. ¿No? No tienes por qué estar angustiado. Si bien es cierto, entrar a estas empresas no es fácil, pero date ese respiro de saber que valoramos hasta el tiempo que nos estás dedicando. Esa es la filosofía de estas empresas, ¿no? Claramente, si todos tuvieran esa filosofía, no hubiera pues tanta rotación de personal, ¿no? Y no hubiera tantos despidos, pero más o menos enfoco a que estas son buenas filosofías adoptadas en estas organizaciones que claramente se pueden pasar a otras organizaciones también, ¿no? No se trata de que yo empresa, yo dueño y maltrato al colaborador. Eso no es en ningún lado. Y por último, ¿en qué acabaría eso? En una rotación continua de personal, que a la larga me va a generar más costos como empresa, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí un ejemplo también de la empresa SGS, ¿no? Donde realiza su proceso de selección de personal e indica qué es lo que quiere, ¿no? O qué es lo que busca. Nuestro proceso de selección ha sido diseñado para que podamos seleccionar a personas creativas e innovadoras, ¿no? Incluso es puesto lo que ellos están requiriendo, ¿no? Y nuevamente volvemos al inicio, es parte de las habilidades que ellos quieren ver que sus colaboradores desarrollen, ¿no? En los puestos de trabajo, que tengan pasión y potencial, que no venga solamente por cumplir el trabajo. Si te gusta, bien, lo vas a hacer bien y va a ser beneficioso para ti que cumples bien el trabajo, como para mi empresa, porque vas a hacer un buen trabajo, ¿no? Hacemos la selección en función a una combinación de sus habilidades, competencias, experiencia y motivación.
como ya les decía, ¿no? Muchas empresas ya ni siquiera optan solamente por las habilidades técnicas, ¿no? Hay que evaluar mucho más que eso. Bien. La otra parte, ¿no? Una vez ya seleccionado de repente este personal, la otra parte vendría a ser la inducción, ¿no? Pero ¿qué cosa es la inducción? La inducción es la orientación que se da a los trabajadores en un reciente ingreso a una organización, ¿no? Cuando una persona ingresa a laborar en una empresa, siempre se da estas famosas inducciones para que conozca el entorno, para que vea cómo se va a desarrollar, de repente con quiénes va a laborar, a eso llamamos inducción, ¿no? Es un procedimiento basado en el conocimiento, el cual consiste en analizar a través de la observación situaciones particulares a fin de originar una conclusión. No es lo mismo que capacitación. La capacitación, porque muchas personas confunden la inducción con la capacitación. La capacitación incluye mucho más, ya profundizar en conocimientos técnicos. La inducción no. La inducción es una especie de conocimiento inicial, ¿no? O una orientación hacia lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a desenvolver, qué vamos a desarrollar, etc. Bien, tenemos, por ejemplo, LinkedIn o recursos humanos de LinkedIn en México, ¿no? Donde nos habla de la inducción organizacional. Y dice, al momento en que una persona se integra a un nuevo empleo, la inducción es el procedimiento por el cual se presenta la empresa a los nuevos empleados, para ayudarles a integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo productivo, ¿no? Viene esta presentación en áreas, de repente con las personas con las que vamos a interrelacionar, ¿no? En eso se basa la inducción organizacional. ¿Cómo manejar un proceso de inducción en la nueva normalidad del COVID-19? ¿Ha habido inducción en medio de esta coyuntura? Claro que sí. La inducción se ha hecho también virtual, ¿no? Como si fuera una capacitación o un examen. Se ha tenido que hacer virtual. Y parte de un plan de incorporación de este talento humano a la organización o a la empresa, también en base a las reuniones, a las capacitaciones, nos dan a conocer también los valores, ¿no? En esta inducción, los valores, la cultura organizacional de la empresa, que es lo que busca la empresa, ¿no? Y el seguimiento, porque no se trata de incorporar a un recurso humano, a un talento humano y dejarlo allí, ¿no? Hay que ver cómo va evolucionando, ¿no? Se está capacitando, cómo contribuye, de repente ha mejorado en algún porcentaje sus indicadores de desempeño o no, ¿no? Y cuáles serían los factores que contribuyen a su mejora o no. Entonces, se hace un seguimiento de ese personal. Tenemos allí el ejemplo de Petroperú, ¿no? Que claramente ahorita está haciendo, por ejemplo, campañas de inducción, ¿no? Con todo lo relacionado a lo que es los protocolos de prevención y control COVID-19, ¿no? En la coyuntura de retorno a las labores, ¿no? Sabemos que en algún momento, si bien es cierto, ellos no pararon del todo, ¿no? Por la importancia del rubro en el que se desarrollan, hubieron empresas que realmente, áreas, perdón, que realmente tuvieron que parar. Sin embargo, ya con la reactivación económica, se necesita que ya acudan, pero eso no puede ser de un momento a otro y así nada más, ¿no? Se necesita esta inducción que por el momento se está haciendo de forma virtual. La inducción, las capacitaciones, todas ellas están elaborándose de forma virtual, ¿no? En la medida de lo que hoy está representando el COVID, ¿no? Bien. En el caso de las inducciones, ¿no? Hay una práctica que es muy importante y que se desarrolla hoy en día, que es el onboarding. Es una práctica que busca acelerar la incorporación del capital humano a la empresa, centrado en la orientación de nuevos miembros de la organización a fin de ayudarles a adaptarse y adentrarse al 100% de la cultura organizacional o empresarial, ¿no? El propósito del onboarding es impulsar al nuevo capital humano a comprender cada aspecto de su quehacer laboral y así puedan desempeñar adecuadamente sus tareas dentro del puesto y lograr que se sientan valorados entre sus compañeros y la empresa. ¿Qué quiere decir esto?
que más allá de simplemente ingresar a laborar a una empresa y que te digan, esta es tu área y con esta persona vas a coordinar y esas son tus funciones, las empresas nuevas, ¿no? O con una mejor, de repente, visión de lo que deberían de tener las organizaciones, apuestan porque el trabajador se integre en su totalidad a la cultura organizacional, ¿no? No solamente conoce tu área, conoce todo, todas las áreas con las que te vas a interrelacionar y así no te interrelaciones, conoce qué pide la empresa, qué quiere de ti, qué te puede ofrecer, ¿no? Entonces, eso busca esta práctica, ir más allá y que se adapte completamente a la organización, ¿no? Sabemos que cuando uno ingresa, pues inicialmente no sabemos bien, sabemos nuestras funciones, sabemos qué vamos a hacer, pero más allá de ello, no sabemos con quién vamos a relacionarnos, ¿no? A quién dirigirnos. Entonces, de lo que trata el onboarding es eso, ¿no? De darle a este nuevo talento, a este nuevo capital, esa adaptación, ¿no? Esa adaptación y que se sienta como en casa, centrado netamente en la persona elegida para el puesto. ¿Cuáles son los objetivos? Lograr que el nuevo personal se sienta bienvenido en su entorno. Pero el bienvenido no significa simplemente le pongo un globo, le pongo bienvenido y después ya no me acuerdo que existe. No, es un nuevo personal que lo voy a hacer sentir bienvenido en todos los ámbitos, ¿no? Y eso parte también de que conozca a los gerentes, ¿no? Que conozca a todo el personal, ¿no? En todos los niveles, porque no por ser gerentes no te puedo recibir, no te puedo hablar, tengo cosas más importantes que hacer, no, ¿no? Se trata de que todos eh, conozcamos la cultura de la empresa y que todos vivamos bien y nos desarrollemos de forma tranquila, ¿no? Dentro de la organización. Otro de los objetivos es propiciar un entendimiento claro sobre las actividades y los procesos dentro de la empresa. Si yo, de repente, vuelvo al ejemplo de logística, estoy encargado, soy un asistente logística. ¿Qué voy a hacer? De repente voy a pedir cotizaciones, ¿no? Esa es una de las labores, una de las funciones. Pero si a mí no me aclaran, ¿no? Que fuera de las cotizaciones, de repente yo tengo que remitir un informe informando a la gerencia, o sea, nadie lo va a adivinar y nadie lo va a suponer. Entonces, tiene que haber un entendimiento claro sobre las actividades que se van a desarrollar dentro de la organización. Nada de que se supone que tú debías hacer esto. No, nadie supone nada, ¿no? La organización tiene la obligación de ser muy claro dentro de todo lo que tú tengas que desarrollar dentro de la organización. Ayudar a comprender y generar arraigo de los objetivos y valores dentro de la cultura organizacional. Si uno de mis valores, si uno de mis objetivos es el trabajo en equipo, tengo que hacértelo saber como organización. Yo quiero que tú conozcas la forma de trabajo, ¿no? Y quiero que así te desempeñes dentro de la organización. Y más allá del que quiero que así te desempeñes, quiero que tú también asumas la cultura organizacional como tuya, ¿no? Sin presiones, sin de repente estar recordándole a cada momento que esa es la cultura organizacional. No, simplemente asumes que ese es tu comportamiento porque también lo es de la empresa, ¿no? Tendencias dentro del onboarding, hay varias en realidad. Tenemos, por ejemplo, ¿no? El proceso de contratación no es un evento aislado. Ahí, dentro del onboarding, si bien es cierto, yo voy a trabajar en un área, necesito la interrelación de todas las áreas, ¿no? Es un proceso de inducción, debe ser multidimensional. Eso es algo que es muy positivo para las empresas, ¿no? No solamente conozcas lo que tienes que hacer dentro del área, conoce también lo que hace la otra persona a la que tú le remites la información. Es importante porque muchos de repente solamente vemos nuestro trabajo y, por ejemplo, vamos a remitir una información tardía para que otra área la procese. Si tú remites una información tardía, esa persona, lógicamente, también va a hacer su trabajo tarde, ¿no? Y puede acarrear de repente en un llamado de atención, en un despido. O sea, tenemos que también ser consecuentes y saber que lo que nosotros hagamos o nuestra área haga repercute en las otras áreas,
¿no? Incluso puede repercutir en los otros empleados, en los otros colaboradores. Tendencia a inspiración por parte de la alta dirección y gerencias. Claramente nosotros todos tenemos jefes. Tenemos jefes, hay cabezas que están por encima de nosotros, ¿no? Pero una de las más grandes motivaciones es que nuestros jefes también conversen con nosotros, también nos motiven, también se sienten a dialogar con nosotros, ¿no? Durante años hemos visto cómo esas gerencias, esos jefes eran inalcanzables. Hablar con ellos era pues como hablar con el presidente. Ahora no, no tiene por qué ser así. El tener un puesto de gerente no te hace más que tus subordinados, simplemente que de repente tienes más condiciones idóneas para ese puesto. Tendencia, se vive una transformación digital. Tenemos que asumir que hoy por hoy necesitamos de la tecnología, ¿no? Y el onboarding nos hace también participantes de esta nueva tecnología. Hay que asumirla como tal. Tendencias al uso de Analytics y Big Data, ¿no? Eso ya quizás antes no representaba, no era de mayor importancia, pero hoy en día el análisis de los datos, las estadísticas, analizar los resultados es importante, ¿no? Medir los resultados. ¿Cómo tomo decisiones si yo no he medido cómo estoy? Si estoy bien, si estoy mal, ¿cómo tomo decisiones? ¿No? Bien. De acuerdo a la Universidad Panamericana de México, las empresas que han aprovechado este sistema han disminuido en malos entendidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué han disminuido en malos entendidos? Porque tratamos de que todos nos conozcamos y que trabajemos en equipo y que desarrollemos todas nuestras habilidades blandas a nivel de corporación, ¿no? Al meter ya la cultura organizacional estamos haciendo que todos asumamos esa cultura. Sana competencia, ¿no? Todos podemos destacar, todos tenemos las capacidades. Renuncias a corto plazo han disminuido porque si te sientes bien en un centro de trabajo o en un lugar, lógicamente no vas a estar pensando en irte, más bien vas a requerir de repente un ascenso o una estabilidad laboral. Bien, también tenemos, ¿no? Dentro de esta parte o de estas fases o de estas etapas de contratación de personal, lo que es la evaluación de desempeño. Y la evaluación de desempeño no es más que un proceso sistemático, periódico, ¿no? Donde se estima cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia con las que las personas llevan a cabo sus actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan. Ok, ya te contraté, perfecto, pero vamos evaluando cómo te estás desarrollando y cómo te estás desempeñando dentro del puesto donde estás. ¿Correcto? No se trata de contratar y ya está, ya cubrí ese puesto y yo de repente como recursos humanos ya, ¿no? No, no es así. ¿Cuáles son las ventajas de la evaluación de desempeño? Mejorar el desempeño de tus empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos si es que hay alguna falencia, ¿no? Ofrecer mejores compensaciones, ¿no? Claramente, si hay un empleado que se está desempeñando bien, entonces puede proceder de repente promoverlo de puesto. Descubrir las necesidades de tus empleados. Si hubiera alguna evaluación negativa, ¿no? De repente hay alguna carencia, alguna falencia, algún vacío, es importante decírselo, ¿no? Y es más, si es que requiere alguna capacitación, pues también es importante decírselo. Organizar tu fuerza laboral, ¿no? Una vez que se hacen estas evaluaciones de desempeño, se evalúa si de repente se quiere reorganizar el equipo, ¿no? O se requiere trabajar de otra manera, ¿no? Entonces se organiza esa fuerza laboral. Hay distintas formas de evaluar, ¿no? Mediante comunicación de repente, hablando, mediante una autoevaluación, ¿no? Aunque es un poco difícil a veces para algunos decir, bueno, yo estoy fallando en esto, como hay personas que sí aceptan de que eso lo hicieron mal, ¿no? La evaluación, que ya vamos a ver cómo se da, y la retroalimentación, que finalmente acaba en resultados, ¿no? Tenemos una de las más usadas, son las evaluaciones de desempeño basadas en 360 grados, ¿no? Donde nos permite ser evaluados por los gerentes, por ejemplo, nuestros jefes, ¿no?
las personas que tienen más cargo que nosotros, también con nuestros colegas, ¿no? O nuestros pares, ¿no? Ahí se da la evaluación de 180 grados, con nuestros subordinados, si tenemos personal a cargo, ahí se da la evaluación de 270 grados, y el cliente si lo amerita o si lo hubiera, ¿no? El cliente también puede evaluarnos, de repente estamos en atención al cliente, ¿no? Entonces se le pasa esa evaluación a los clientes y ahí se cumple la evaluación de 360 grados. Permite tener una evaluación netamente integral, ¿no? Nos evalúan por todos los frentes. Ahora, la evaluación no tiene como objetivo despedir ni criticar, no, no, no. La evaluación tiene como objetivo mejorar, ¿no? Mejorar, ver en qué momento nos hemos equivocado, si es que nos hemos equivocado en algo, ¿no? No tiene por qué ser algo negativo la evaluación. Los empleados deben conocer la forma en que serán evaluados, ¿no? Claramente, tienen que saber en qué aspectos van a ser evaluados, todos, ¿no? ¿Cómo entonces yo mejoro, en qué aspectos mejoro si no sé en qué voy a ser evaluado, ¿no? ¿Cómo comunicar una evaluación negativa? Lógicamente no va a ser pública, ¿no? Eso puede darse entre el jefe de repente y los colaboradores, ¿no? Indicarles que en ese punto necesitan mejorar o necesitan más capacitación y de esta manera también se fomenta un mejor clima laboral. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Una buena selección de personal es importante porque perfecto, evita la pérdida de tiempo y dinero a la compañía. Debe ser realizado al menos una vez por año, eso es o difiere del requerimiento de las áreas usuarias, ¿no? Eso ya hemos visto que cuando se apertura un nuevo puesto de trabajo o se solicita es porque viene o parte de una necesidad del área usuaria, ¿no? Bien. Sobre la evaluación de desempeño. Perfecto. Ofrece mejores compensaciones, ¿no? Puede darse que un colaborador esté trabajando bastante bien y en la evaluación de desempeño se va a notar porque todas las calificaciones van a ser muy buenas. Entonces se puede considerar de repente promoverlo, compensarlo, de repente por medio de alguna bonificación, ¿no? Sobre el onboarding, ¿qué podemos decir? Perfecto. Reduce los malos entendidos entre los colaboradores, ¿no? Si de lo que se trata es de incorporarlos a esta nueva cultura organizacional donde de repente prima el trabajo en equipo, la solidaridad, la empatía, el que todos trabajemos por igual, entonces todos, claramente, todos los colaboradores se van a entender, ¿no? Es la orientación que se da a los trabajadores en un reciente ingreso a la organización. Perfecto. La inducción, ¿no? No confundamos con la capacitación, ¿no? La capacitación va más que todo a una adquisición ya de conocimientos, mientras la inducción es como una especie de recién empezar a orientarnos, ¿no? A conocer dentro de la organización mucho más allá que conocimientos técnicos, ¿no? La contratación de personal. Perfecto. Parte de una necesidad del área de una empresa, ¿no? No es que recursos humanos simplemente se le ocurrió aperturar un puesto quiso de repente, no. Hay una necesidad que ha nacido, que ha surgido, de que haya un nuevo personal que cubra determinado puesto y cumpla determinadas funciones, ¿no? Todo este proceso de reclutamiento, selección, inducción, contratación, no es un proceso claramente fácil, ¿no? Podría entenderse como fácil, pero no, porque de eso también depende, ¿no? De que las organizaciones sigan manejándose bien, ¿no? Hemos visto claramente que una mala selección ocasiona pérdidas de tiempo y de dinero.
Les agradezco mucho por su atención. Gracias.